Vamos a iniciar el vídeo de la parte 2 del tema sobre CDMA. CDMA significa acceso múltiple por división de código, porque los usuarios se separan en la interfaz de aire mediante códigos, como vimos en la primera parte del tema. Figura muestra una persona que tiene una comunicación de voz, es una comunicación de banda estrecha y va a ser transmitida por la interfaz de aire sobre una portadora. Esta portadora es igual para todos los abonados. Entonces, para reducir la interferencia, se le agrega a cada comunicación un código. Este código, como muestra la figura, transforma la señal de banda estrecha en una señal de banda ancha. Todas las señales de todas las comunicaciones van por la interfaz de aire, pero aunque están sobre la misma portadora, van separadas porque cada una de ellas tiene un código. Esa es la idea de cómo funciona CDMA. La utilización de estos códigos va a realizar, entre otras cosas, la siguiente funcionalidad sobre las comunicaciones de voz y data. Se puede ver aquí que es una especie de blanco. En el centro está la voz y la data, pero la voz y la data está cubierta por el vocoding. El vocoding es ese código de voz que mediante el cual se reduce el ancho de banda, pero que quede con buena calidad, el ancho de banda de la voz, de manera de permitir más comunicaciones por la interfaz de aire. Después, esto es cubierto por los códigos convolucionales, después con los códigos PN, comentados, explicados en el primer vídeo de este tema, y también los códigos words y los códigos PN cortos. Recuerden que hay códigos PN largos y códigos PN cortos. Todos estos códigos generan frente a la voz y la data sobre la carga útil como una defensa, ¿no? Y reducen la posibilidad de que la señal se deteriore en su camino desde el teléfono a la radio base o viceversa, ¿no? Entonces son como unas protecciones que lo hacen menos vulnerable a los factores que afectan a la calidad de la señal. Eso hace que la caída de las comunicaciones se reduzca, que sea un poco más complicado interceptar las llamadas, evita el fraude y por supuesto la data ilegal. Entonces, los códigos que usa CDMA y que se le agregan las señales actúan de esta manera. Son como unos protectores, como unos guardaespaldas para impedir que la señal se deteriore. Cuando se transmite señales hacia un receptor, en la realidad, como estamos hablando de sistemas digitales, lo que estamos transmitiendo son unos y ceros. Entonces, debido a esto, hay un parámetro muy importante que es el parámetro E sub B sobre N sub 0. E sub B es la cantidad de energía presente durante la duración de un bit de usuario y N sub 0 es la densidad de energía de ruido. Esto es diferente al ruido total. Este es la densidad de ruido. Esto es el ruido, como lo dice aquí, que permite evaluar el desempeño de los enlaces digitales, ya que su resultado depende del tipo de modulación como de la velocidad de transmisión. Este es el ruido en un bit y esta es la energía de un bit. Entonces, E sub B es la energía de un bit y N sub 0 la densidad de ruido.
Si abrimos esta ecuación, nos da que es igual al ancho de banda W sobre la tasa de bits R multiplicado por la señal de ruido y la potencia de ruido. Entonces, como esto es un sistema digital y se transmiten bits, bueno, muy importante analizar la relación E sub B sobre N sub 0. Recuerden que las señales analógicas son de potencia, las señales digitales son de energía. Y entonces se está transmitiendo energía entre el transmisor y el receptor. No es sencillo definir la cantidad de abonados que entran en una celda en un determinado momento, que tengan comunicaciones, ¿no? Usted puede estar en la celda pero no está haciendo actividad, entonces eso no importa. Estamos hablando de lo que están produciendo actividad. Bueno, ahí tienen unos parámetros que actúan sobre la carga de una celda. Vamos a analizar el proceso de transmisión en un teléfono CMA. La figura muestra una serie de elementos que se encuentran dentro de un teléfono CMA. Esto es válido para un teléfono WSMA. Fíjense de que lo primero está el nodo que transforma la señal analógica a digital. Fíjense que nosotros generamos una señal acústica, ¿no?, cuando hablamos, y la señal va a entrar a un vocoder. El vocoder es un código de voz, reduce el ancho de banda, pero de una manera que tenga calidad, ¿no? ¿Para qué? Para permitir, al reducir el ancho de banda, pues permite que haya más comunicaciones, que más comunicaciones salgan al aire. Recuerden que les he dicho que esto es la estructura de un teléfono. Es decir, aquí está la información cuando hablamos y el último nodo es el modulador, porque la señal hay que modularla antes de transmitirla al aire. Entonces, fíjense, la señal transformada de analógica a digital pasa por el vocoder. El flujo de bits que salen del vocoder se llama bits. Siempre se ha llamado bits, pero esto aquí va a haber una connotación con respecto a los nombres CMA y WSMA. Bit, que es, bueno, ya lo sabemos, es la unidad fundamental de información, un simple dígito binario. El bit rate, o sea, la tasa de bit, es la medida de volumen de información. Pero este flujo de bit va a entrar al FET. ¿Qué es el FET? Esto es lo que hace la codificación de línea, el Forward Error Code, o sea, los errores de códigos hacia adelante. ¿Qué hace el FET? Reduce el bit error rate. ¿Por qué? Porque le agrega bit redundante a la señal. Esto lo hemos comentado en otros vídeos. El flujo de bit que sale del FET se llama símbolos. ¿Qué es un símbolo? Es la salida del proceso de codificación. El symbol rate es una medida de la redundancia. ¿Por qué es una medida de la redundancia? Porque eso es lo que hace este proceso que se llama FET, lo que hace es agregarle bit redundante a la señal con el fin de reducir el error. El flujo de bit que sale del FET se llama símbolo, pero va a llegar a un ensanchador. ¿Qué hace el ensanchador? El ensanchador le llegan los bits que genera el generador de código de ensanchamiento. O sea, aquí se genera el código. Ese flujo de bits que sale del generador de código de ensanchamiento se llama chip. Esto es una señal de banda ancha, esto es una señal de banda angosta. El FreeDEC, que el ensanchador lo ensancha, entonces sale en chip, ¿no? Y finalmente ese flujo de bits que se llama chip es modulado y enviado al aire. ¿Qué es el chip? Los dígitos que salen del Spreading Code Generator, o sea, el generador de código de ensanchamiento, se llama chip, y el chip rate es una medida de la cantidad de ensanchamiento ejecutada. Entonces, fíjense, el CMA, el flujo de bit tiene tres nombres. El flujo que sale del vocoder se llama bit, el flujo que sale del FET se llama símbolos, y el flujo que sale del generador de código de ensanchamiento se llama chip, y eso finalmente es lo que sale al aire. Todo este es el proceso
de generación de la señal dentro de un teléfono CMA. El Forward Error Correction, vamos a recordarlo, que el agregar bit redundante para reducir el error significa lo siguiente: una persona que está hablando, la señal que sale del teléfono es digital, y si en determinado momento están enviando un 0, lo que se quiere que llegue a la radio base es el 0. Pero ¿qué pasa? Este es un medio hostil. Aquí hay montañas, aquí hay árboles, aquí hay edificios, y posiblemente la señal que sale de aquí no llegue aquí igual. Entonces, se agrega un bit redundante. En este caso, se agregaron 3 ceros redundantes, salen 4 ceros al aire. Y fíjense que cuando llega a la radio base, algo sucedió porque no llegaron 4 ceros, llegaron 3 ceros y 1. Pero estos equipos que trabajan por la teoría de la probabilidad, son equipos electrónicos, estoy hablando de equipos electrónicos, pero toman la decisión de que si llegaron más bits 0 que 1, entonces lo que salió del teléfono es el 0, y entonces el 0 sigue su camino hacia su destino. En este caso, va a pasar por el controlador, una central, otra central, otro controlador, una radio base, y va a llegar a su destino. Todo, ¿para qué se hace esto? Para reducir el BER. ¿Qué significa BER? Aquí lo tienen: Bit Error Rate, tasa de errores de bit. Esa es la función del FET. Hay otras maneras de hacerlo. Esta es una, no es la única para reducir el BER. Ahora vamos a ver la constitución del enlace de bajada, el forward bands, ¿no? Lo que está mostrándose aquí es cómo es la constitución el ancho de banda que sale desde la radio base y va al teléfono, que es el enlace de bajada. Esto está constituido de la siguiente manera. Bien, él tiene 64 canales, porque es código Word. Recuerden del otro vídeo que hay 64 canales, 64 códigos Word. Fíjense cómo está dividido esto. Esto está dividido en, fíjense, aquí dice canales de tráfico, canal 1 hasta el canal N, sigue 24 y hay hasta 55 canales de tráfico. Tráfico significa tráfico. Hay un canal de sincronización, hay 7 canales de paging. Paging significa búsqueda. Cuando su teléfono repica, eso significa que le están haciendo paging porque están buscándolo usted. Y un canal piloto. Si usted suma todo esto, va a 64. Entonces, esta portadora que está aquí, tiene un ancho de banda de 1.25 MHz. En él hay 64 canales, como lo acabo de mostrar. Hay 2 códigos Word, todos son códigos Word, y hay 64 códigos. Por supuesto, son ortogonales. Entonces, el primer canal que vamos a analizar es el Pilot Channel, o sea, el canal piloto. Como su nombre lo dice, es un canal que dirige, ¿no? Entonces, este canal es transmitido constantemente y permite al suscriptor acceder al sistema. Él también tiene otra función importantísima, que él está viendo las radiobases que están alrededor de él, y entonces compara el teléfono, compara las señales de las otras radiobases, y entonces sabe cuál radiobase que está alrededor tiene una buena calidad. De manera que hay que hacer, si hay que hacer un handoff, cambiar de radiobase, ya se sabe hacia qué radiobase se va a hacer el handoff, porque tiene la información de las señales. La que tenga buena señal, ahí se va a cambiar. Entonces, fíjense, está el canal piloto. Tenemos el canal de sincronización. Esto es obvio que hay que tener un canal de sincronización porque el sistema es digital. Los canales de búsqueda, que es lo que dije, es paging. Estos canales son usados por la estación base para realizar el paging hacia el MS. Paging significa búsqueda. Ustedes lo están tratando de localizar, entonces esa señal de repique viene por el canal de paging, o uno de ellos, porque hay 7.
Y finalmente están los canales de tráfico, que es por donde va la data o la voz. Entonces, fíjense, esta es la constitución del enlace de bajada en un sistema CDMA. Y ve, fíjense, esa línea explica esto. Y cada línea va explicando cada uno de los pasos que aquí mostré. Entonces, esa información la tienen aquí. No la voy a repetir porque ya lo comenté. Vamos a ver la constitución de enlace de subida, o sea, el reverse funds. Ahora vamos a ver la comunicación que sale del teléfono a la radio base. Es muy diferente. Fíjense, hay dos tipos de canales nada más. Canales de acceso, porque yo quiero acceder al sistema, y los canales de tráfico, obviamente. Fíjense, aquí no hay una cantidad definida de canales de tráfico. ¿Por qué? Porque va a depender de la interferencia, ¿no? Los canales de acceso se usan para acceder al sistema, ¿no? Cuando no hay asignados canales de tráfico. Originar llamadas, responder los pagers, responder las búsquedas, registrarse con el sistema. Cuando usted lo llaman, o sea que su teléfono repica, cuando el teléfono contesta a través de un canal de acceso. Y finalmente los canales de tráfico. Entonces, esta es la constitución del ancho de banda de 1.25. Aquí dice direccionado por código PN largo, porque se van a usar en este proceso. Fíjense, este es el proceso de transmisión en enlace de subida. Ahora vamos desde el teléfono a la radio base. Entonces, ¿qué sucede? Todo este proceso que está mostrado en la figura sucede en un teléfono. Lo primero es, vamos a transmitir igual que el otro, una data de un ancho de banda estrecho, 10 kHz. Y lo primero que se hace es hacerle la codificación y el entrelazado. Eso lleva a la velocidad 28.8 kbps. En el caso de enlace de subida, lo primero que se le agrega es un código Word, y el código Word provee una tolerancia más grande a la interferencia. Fíjense que esa es la función del código Word. Recuerden de que estamos en enlace de subida. Eso lleva la velocidad a 307.2 kilos símbolos por segundo. Entonces aquí luego se le agrega un código PN, pero fíjense, se le agrega un código PN largo y un código PN corto. Para que se agrega el código PN largo asigna una identificación única al suscriptor, crea una señal de data privada, y el código PN corto provee una identificación única a cada sector. Tiene que asignarle una identificación única al suscriptor, porque ahora hay una serie de suscriptores que quieren acceder a la radio base, porque estamos en el enlace de subida. Después de este proceso sale 1.2288 millones de chips por segundo, que es la velocidad que sale, se va al amplificador, se amplifica y se modula, y esta comunicación se coloca en una de las tantas que van en la portadora 1.25. Este es el proceso entonces en el enlace de subida. Igual que lo que comenté en el enlace de bajada, aquí tienen una lámina donde está explicado cada uno de los pasos que acabo de comentar. Entonces, esto lo tienen para que puedan entender mejor la lámina. Bueno, aquí hay un resumen de las características del sistema CMA. CMA divide el radioespectro, o sea, el ancho de banda, divide el radioespectro en un ancho de banda de 1.25. CMA difiere de otra tecnología que multiplica, ensancha cada señal con un único código pseudo-aleatorio PN que identifica el canal. CMA transmite voz y data sobre la misma banda de frecuencia, porque el canal de tráfico lo usa para data, lo usa para voz. Cada radiocanal de CMA contiene señales de varias llamadas salientes, voz channel, o sea, canales de voz, junto con los canales de control, el payload, el synchronization, el paging y el access, o sea, el piloto, la sincronización, la búsqueda y el acceso. El MS selecciona la señal
que ellos están recibiendo por la correlación de la señal recibida con el propio código PN. Fíjense que hay una planificación de código. Entonces va a haber código que llega, este código yo lo conozco, entonces correlaciona la señal. Cada radiocanal de CMA está dividido en 64 canales separados lógicamente, código PN. Unos pocos de estos canales son usados para control y el resto para voz y datos. Las señales digitales son codificadas para producir múltiples chips, energía de radio, por cada vía de información a ser transmitida. Los chips son seleccionados a colidir infrecuentemente con chips de otro usuario. Esto es conocido como ortogonalidad. Todos los chips, o sea, las señales van en la misma portadora, van a chocar uno, aunque las señales son ortogonales, es imposible que no choquen unos con otros. Pero como se repite 1.22 millones de chips por segundo, la mayoría o llegan al teléfono o llegan a la radio base. Varios chips son creados por cada vía de información del usuario. Si uno de ellos encuentra interferencia, los remanentes chips todavía llegarán exitosamente. Entonces, estas son una de las características del sistema CMA. Vamos a ver una de las ventajas que tiene CMA. ¿Cuáles son estas ventajas? El reuso universal de frecuencia, el receptor Mobile Rate Receiver, un receptor tridente. Esto significa, traducción en español, tridente, porque el receptor lo comparan con un tridente, como vamos a ver ahora. Un tridente, me refiero a un tridente de estos que usan los jardineros cuando están limpiando el jardín. Ellos tienen como una especie de tridente con que van eliminando, sacando las hojas. CMA hace uso en forma ventajosa del multipaso. Multipaso es que las señales que llegan a un teléfono o llegan a una radio base vienen de diferentes sitios. Para otro sistema esto es un problema, para este no, este lo usa como una ventaja. Él usa so and off, como todas las radio bases tienen la misma frecuencia, en la misma par de frecuencia, entonces cuando se pasa de una celda a otra, eso se llama so and off. Hay seguridad en la interfaz de aire, eso lo comenté, lo expliqué anteriormente con una figura donde estaba el blanco, de que lo que quiere comentar la figura es que el uso de código PN defiende de alguna manera a la señal. Los códigos PN y los códigos WORD defienden a la señal con respecto a factores que actúen sobre ella. Y finalmente, el control de potencia. Quiero comentar que en este vídeo solamente voy a mostrar el problema que genera el control de potencia. En los vídeos de WSMA explicaré el control de potencia. En este vídeo solamente voy a exponer el problema. Vamos a hablar primero del uso universal de frecuencia. Como hemos comentado, en CMA se puede cubrir todo un país colocándole a cada celda un par de frecuencias. Aquí hay dos celdas, cada una tiene una frecuencia. Obviamente deberían ser dos frecuencias aquí y dos frecuencias, un enlace subido y un enlace bajado. Entonces, ¿qué sucede con esto? De que esto es lo que se llama el reuso universal de frecuencia. Porque la única manera, entonces, si usted usa esta frecuencia aquí y la misma aquí, la manera de separar los abonados de aquí con los de aquí es poniéndole código diferente. Sin embargo, en el borde de la celda siempre las señales van a colidir y aquí va a haber interferencia. Entonces esto va a reducir la capacidad de la celda. Este es el reuso universal de frecuencia. El reuso universal de frecuencia se refiere a usar la misma frecuencia. Lo podemos ver aquí. A la izquierda tenemos lo que se usa en GSM y LTE. Aquí el factor de reuso de frecuencia es 7. ¿Por qué? Porque hay 7 celdas. Las frecuencias, las portadoras, se repiten en 7 celdas. A, B, C, D, E, F y G. La cantidad de portadoras que se pone en cada una de ellas es diferente, porque todos los sitios son diferentes.
Puede ser un cerro y esto puede ser un centro comercial, entonces no puedes poner la misma cantidad de frecuencias aquí que aquí. Entonces, aunque trata de uniformarse, en la realidad van a ser diferentes la cantidad de portadoras. Pero lo cierto es que las portadoras de cual dispone el sistema son repetidas en 7 celdas. Pues esos patrones de uso son 7. Aquí no. Aquí como se repite la misma par de portadoras en cada celda, entonces el patrón de reuso es 1. Aquí dice code, esto traducción al español significa vaca, ¿no? Traducción al español, pero aquí no significa vaca, lo que significa es set on wheels, o sea, celdas sobre ruedas, porque hay unas celdas que se colocan sobre un furgón y se mueven por la ciudad para llevarlo al sitio donde se necesite más cobertura. Bueno, aquí dice set on wheels, o sea, celdas sobre ruedas. Pero esta es la diferencia entre el usar planificación de frecuencias y planificación de código. Planificación de código se usa en CMA y WSMA. Recordemos el handoff, el traspaso. Hay dos tipos de handoff, el handoff duro y el handoff suave. El handoff duro se usa en GSM y LTE y el handoff suave en CMA y WSMA. Pero atención con esto. Si una celda de CMA o WSMA tiene más de una portadora, o sea, tiene los juegos de portadora, porque hay mucho tráfico, como las portadoras van a ser diferentes, entonces puede haber hard handoff. Bueno, el hard handoff. Los trapecistas, este trapecista tiene sostenido un columpiador, el momento A, el momento B, el columpiador queda en el medio, no queda conectado a ninguna de las dos, el trapecista y finalmente es agarrado por otro trapecista. Si esto es una radio base, y este es el abonado tiene establecido una comunicación con esta radio base. En un determinado momento, cuando se está moviendo, pues acuérdense que el traspaso es ir de una radio base a otra. Cuando él se va a mover hacia esta radio base, en un determinado momento no queda conectado a ninguna de las dos radio bases y finalmente queda conectado a esta radio base. Así funciona el traspaso duro, en donde se usa en GSM y LTE. Lo primero que se viene a la mente es que entonces en un determinado momento la comunicación de un abonado no queda conectada a ninguna de las radio bases, la respuesta es sí. Pero como esto se hace muy rápido, por lo general funciona y funciona bastante bien. El handoff suave funciona de diferente manera. En este caso, el columpiador está agarrado a este trapecista y en el momento B está agarrado a los dos. Esto lo hace más seguro, pues. Finalmente pasa al otro trapecista. Si esto es una radio base, entonces la comunicación que está representada por el columpiador queda conectada a las dos radio bases. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo dice, bueno, este es mejor, este proceso de software es mejor que este porque es más seguro, porque la comunicación no tiene interrupciones. Pero la debilidad es que usted está usando dobles recursos para mantener la comunicación. Pero también funciona. En realidad los dos sistemas de handoff funcionan, tanto el duro como el suave. En el caso de CMA y WSMA se usa el suave. Aquí tienen esa explicación. En la parte de arriba está el hard handoff y en la parte de abajo está el soft handoff. Vean la diferencia. Un abonado, como esto es hard handoff, fíjense que la celda tiene frecuencia diferente. En el momento A, él está conectado a esta radio base. Cuando él empieza a alejarse, el controlador se da cuenta de que la señal se está deteriorando y le dice al teléfono, mire la relación de ruido de la otra radio base que tiene alrededor. Él las mide, se la manda al controlador
y el controlador decide que la comunicación tiene que pasar a esta radio base porque tiene una buena señal, ruido. Entonces fíjense, pero en este momento él no queda conectado a ninguna de las dos y finalmente pasa. Pero este momento en que él no queda conectado a ninguna de las radio bases es muy rápido, microsegundos, y finalmente la comunicación se establece. Por supuesto, si esto se produce en un momento donde usted está entrando a un túnel o empieza a caer un aguacero muy fuerte, la señal se va a deteriorar y algo no se va a producir. Veamos ahora el soft and off. Lo primero que tienen que observar que las dos celdas tienen la misma frecuencia y por eso se llama soft and off. Le está comunicado con esta radio base. Cuando se va alejando, el controlador le dice a dónde tiene que conectarse y fíjese que en el momento 2 él está conectado a las dos radiobases y finalmente queda conectado. Lo repito, aquí queda desconectado, aquí no. Pero aquí para hacer esto hay un determinado momento en que se usa doble equipos para mantener la comunicación y eso reduce la capacidad del sistema. Esa es la diferencia de hard y soft and off. Otra vez, otra figura explicando el soft and off. Esto es posible gracias a que ambas celdas utilizan la misma frecuencia y debido a la utilización de un receptor llamado rastrillo o ray receiver. Porque no solamente es que la radio base tiene la misma frecuencia, sino que hay que usar un receptor llamado de rastrillo ray receiver, porque tiene forma de tridente, ¿no? Entonces, se dice que el soft and off es una pérdida de recursos, ya que el MS está conectado a dos canales de tráfico en 2 BTS. Pero este proceso garantiza que la ruptura de la llamada se reduzca ostensiblemente. Bueno, entonces para hacer el soft and off se necesita un receptor. Vamos a hablar de ese receptor dentro de un momento. Pero antes de hablar del receptor, vamos a explicar por qué se usa ese receptor. En la realidad, la comunicación entre un teléfono y una radio base es como muestra la figura. La señal que sale de la radio base o del teléfono, no importa, va por diferentes vías. Fíjense que esta tiene un tau sub 0, que es la señal directa, esta llega más rápido. Después está la tau sub 2, llega un tiempo después porque toma un camino más largo, lo vemos con tau sub 1, y el camino más largo es tau sub 3. Esas señales van a llegar al teléfono de la radio base. Como llega en diferentes momentos, puede producir su desvanecimiento y la señal se cae, ¿no? Porque vienen de diferentes direcciones, ¿no? Y esto es un problema común en las ciudades. Lo que sucede es lo siguiente, como las señales que le llegan al teléfono que se encuentra dentro de este vehículo vienen de diferentes sitios, podría suceder que las fases sean en sentido contrario. Esta tiene una fase, fíjense cómo se oscila esta señal y cómo oscila esta, las fases son 180 grados y la señal se anula. De la misma manera podría sumarse, pero podría suceder esto. Entonces, esto es un problema que tienen las comunicaciones, las telecomunicaciones móviles, el multipaso. Ahora, ¿cómo el sistema CMA hace uso positivo del multipaso? Porque tiene un receptor llamado tridente, significa tridente, que funciona más o menos así. Él tiene esta receptor, esta antena, tiene varios dedos, fíjense, dedo 1, dedo 2, dedo 3, tiene por lo general 5 o 6, y un dedo buscador. El dedo buscador es mediante el cual la antena busca la potencia de las radiobases vecinas y entonces las informa de manera que cuando hay una situación de hang-off, o sea, de cambiar de radio base, ya saben hacia qué radio base hay que hacer el cambio porque tiene la información de las potencias, ¿no? Ahora, el receptor tridente, como estoy diciendo, tiene varios receptores o dedos, como lo llaman. Entonces, cada dedo de esto es un demodulador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta señal
que viene con un cierto tiempo, entra a que llega a la antena en un cierto tiempo, entra a este emulador, la TAO sub 1, entra a este emulador, la TAO sub 2, a este emulador. Y esto llega a un combinador, un equipo, que toma las características mejores de cada señal y las refuerza. Y entonces lo que finalmente sale es una señal de buena calidad. Este es el receptor red. Y esto lo usa CMA y WSMA, y es una parte importante para poder hacer el handoff suave, ¿no? Estos dedos son independientes. Así es que funciona el receptor red. Y finalmente, para terminar el tema, solamente voy a exponer cuál es el problema que se presenta y por qué hay que hacer el control de potencia. La situación es la siguiente. ¿Por qué el control de potencia? Si tenemos una celda CMA y todos estamos en la misma frecuencia, si no hacemos control de potencia, se presenta lo que se llama el near far problem, o sea, el problema cerca, lejano. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí está traducido near far problem, cerca, lejano. Esto se refiere a que los abonados que están cerca de la radio base, como este que está aquí, tendrán una potencia mayor que los que están aquí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si esto es así, entonces la calidad de las comunicaciones de estos que están aquí va a ser muy mala, porque este se come toda la potencia. Supongamos que tú estás transmitiendo 10 vatios, entonces te come 6, y lo demás, los 4 vatios que restan, habrá que dividirlo. Entonces, esto no puede ser, porque sencillamente la calidad de las comunicaciones buenas van a ser de las personas que tengan el teléfono cerca de la radio base. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hacer un control de potencia en que todos los terminales de los abonados reciben la misma potencia. Este proceso de control de potencia es un poco complicado. Se hace con 3 procesos que veremos en el tema de WSMA. Y bueno, hemos finalizado el tema, la parte 2 del tema CMA. Hasta luego y que estén bien.